saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida, que tanto bien hace a nuestra salud. Continuamos con nuestra sección, el estudio de un libro en 3 partes. Estamos estudiando el libro del profeta Abdías. Y veíamos cómo Edom, los descendientes de Esaú, iban a recibir su justa paga por haberse comportado tan deslealmente con su pueblo hermano, el pueblo de Israel. Y llegamos a sorprendernos de ver cómo muchas veces quienes provienen de un tronco en común o tienen las mismas raíces, no necesariamente se pueden llevar bien o ser realmente un canal de bendición y de apoyo. Más bien, cada tanto, a la luz de lo que observábamos, muchas veces encontramos la peor oposición en aquellos de los cuales debiésemos esperar mayor apoyo. Pero también podíamos ver que está la representación de la lucha entre la carne y el espíritu. Hoy vamos a observar la palabra de sentencia de Dios sobre los edomitas o idumeos, pero vamos a meditar bajo el título Dios hará justicia. Dios hará justicia. Entonces continuamos estudiando este libro de 21 versículos y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Abdías, versículos 10 al 14, dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Amén. Sin lugar a dudas, cuando vemos semejantes injusticias o semejantes acciones viles y traiciones, es cuando muchas veces el corazón tiende a clamar y pedir justicia a Dios. La Biblia nos muestra un Dios justo, un Dios de justicia y un Dios que hace justicia. En el perfecto tiempo Dios juzga y trae justicia perfecta. La pregunta sería, ¿cómo reaccionaremos cuando Dios nos hace justicia? ¿O cómo reaccionamos cuando Dios nos hace justicia? Bien sabe usted que la ley del talión, o sea, que dice ojo por ojo, diente por diente, fue reenfocada a través del Señor Jesucristo en amar incluso al que desea el mal. Esa ley de compensación desde el daño se muestra como ley de justicia desde el amor. Ya no podemos vengarnos por mano propia, y tampoco es lícito que nosotros llevemos adelante ciertas luchas o causas
no dejando que sea Dios el que las lleve. Cuando vemos la historia de estos dos pueblos, de un mismo tronco y raíz, pero tan divididos, tan enemistados, en donde el relato nos dice que Edom, que debiese haber prestado un apoyo, o por último, no haberse aliado con Babilonia, termina siendo un terrible enemigo del propio pueblo de Israel. Aquí está nuevamente la idea de la carne queriendo aniquilar el espíritu. Una vez más, la carne impugna a muerte contra el espíritu. Pero sin lugar a dudas, Dios hará justicia. Pero la pregunta sigue, y yo quiero que usted comience a meditar como yo estoy meditando, para ver cómo reaccionamos o reaccionaríamos frente a la justicia perfecta establecida por Dios. Me ha pasado, yo creo que a más de algunos de ustedes también, que hemos deseado que Dios traiga justicia frente a ciertos hechos injustos que hemos vivido. Pero cuando muchas veces Dios nos permite ver en vivo y en directo su justicia, cada tanto duele el corazón. He visto cuando Dios trae justicia frente a aquel que ha calumniado, frente a aquel que ha deseado el mal, frente a aquellos que han querido tender trampa. De alguna forma, se replica el modelo que ocurre en el libro de Esther, en donde ese perverso Amán que estaba tendiendo horca contra Mardoqueo y el pueblo de Dios, termina siendo ahorcado en su propia horca. En la perfecta justicia de Dios, el mal que se desea se devuelve a aquel que lo quiso. Esto fue lo que ocurrió con Edom, con los descendientes de Esaú, por haber sido tan crueles, tan miserables, cuando era el momento propicio para haber actuado en base a misericordia hacia el pueblo de Israel. Dios, cuando hace justicia, la hace de una manera perfecta, dado que todos los atributos de Dios son perfectos. Él derrama amor en base a gracia y misericordia, en base a perdón y salvación, pero también establece justicia, que al igual que el ardor de su amor, muchas veces se manifiesta en ardor de ira. Cuando Dios hace justicia debemos no regocijarnos desde el corazón humano de poder ver que otro semejante, en imagen y semejanza a Dios, un semejante, un prójimo, por muy detestable que haya sido en contra nuestra, comienza a padecer el justo juicio de Dios. Lo peor que podríamos hacer sería lo peor que podríamos hacer sería pagar con la misma moneda. El relato que hemos leído da la impresión y da a entender que los edomitas se gozaban de ver el sufrimiento del asedio de Babilonia sobre sus hermanos los israelitas. Y en vez de tender la mano a aquel que quería escapar, incluso mataban a los que estaban huyendo. Pero llegaba el tiempo en donde Dios iba a enjuiciar a Edom. Dios iba a castigar el corazón altivo, soberbio y al mismo tiempo inmisericordia de estos hombres. Lo peor que podríamos hacer, si esto lo traemos al ámbito de nuestra vida como cristianos, en esta relación viva con el Dios vivo a través del poder del Espíritu Santo, en la persona y nombre de Jesucristo el Señor, sería gozarnos de una manera carnal cada vez que Dios establece justicia a favor de sus hijos.
Cuando Dios establece justicia a favor de sus hijos frente a quien los dañó, no es tiempo de regocijo, es tiempo de meditar profundamente que de Dios nadie se burla, que de Dios nadie escapa, que de Dios nadie queda indemne. Me enteraba de un matrimonio X que levantaron falsos testimonios e hicieron cosas no correctas delante de los ojos de Dios hacia la vida de un matrimonio pastoral. Sé muy bien que ese matrimonio pastoral quedó dolido, pero esperando que Dios actuase. Y llegó el tiempo que ese matrimonio comienza a pagar las justas consecuencias de su mal actuar. Y ese matrimonio de pastores, más que gozarse o regocijarse, una vez más pudieron comprender que Dios obra justicia a su tiempo perfecto. Y cuando Dios lo hace, no hay oración que lo pueda detener. Pero esto tiene que llevarnos a una profunda reflexión de no ser nosotros los que actuemos un día como los edomitas, que no seamos nosotros los que caigamos en el razonamiento de nuestro corazón en base a los pensamientos carnales que puedan venir. Porque puede darse el caso de que también nosotros recibamos la justa paga conforme a nuestros malos hechos. Cada vez que Dios nos permite ver cuando Él hace justicia, es tiempo de aprender a conocer de mejor forma el carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, pero también un Dios justo que puede llegar a ser fuego consumidor. Consejo: no abusemos de este Dios de amor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.